Vamos a Buenos grabarlo. días. Buenas, Lick. Perfecto, ¿cómo estamos con la audiencia hoy? Se me aparecieron los mismos de siempre, ¿no? Está bueno. Un compañero me decía que no se puede conectar por trabajo. No, no pasa nada. Yo de todos modos les voy dejando los videos. Espero que les estén sirviendo. Recuerden que la clase debería ser estrictamente en línea y no dar clase. Yo es que me pongo a dar clases para no dejarlo solo. Pero no debería dar clases sino que mandar los materiales. No pasa nada. Todo está bien. Solo me ayudan cuando les pregunte. Ya vamos a terminar hoy, contenido les decía. Vamos a empezar a definir la función por trozos. Luego vamos a empezar haciendo ejemplos de la primera función por trozo que aparece en el estudio, para luego pasar a la función parte entera, que en realidad es una función por trozo. Vamos a ir viendo ahí. Aquí están los comentarios, las gráficas se ven más o menos así, son porciones de gráfica, un montón de pedazos dicen algunos, chingaste dicen, ve este tipo de gráfica. Todas son funciones, porque recuerden que para averiguar si es función, una curva, una gráfica, lo que se tomaba era el concepto de recta vertical, así, ¿ves? Si esa recta vertical corta la gráfica en un solo punto, debe ser función como esta. Todas son funciones, ¿no? Puedo tomar la recta que yo quiera. Son funciones. Nada más que no son de las funciones que nosotros hemos graficado. Eso sería por lo menos la idea de la gráfica. Una de las funciones que es por trozo es el valor absoluto, por definición. Pero me voy a ir a la definición de función por trozo. A ver si nos gusta esta, si no ponemos una particular. Aquí viene una definición con otro material que me encontré por ahí. Los libros casi no le dan énfasis a esto. Lo hacen bastante ligero. Nosotros queremos dar un poquito de comentario. Al menos nos enredamos de eso. Ellos le llaman unión de funciones. Se conoce el tema nuestro como función sección. Le llaman también función por trozos. Sinónimo, ¿verdad? Por trozos. También le llaman función por... se llaman función seccionada. Ya me estoy olvidando, imagínense. Seccionada. Voy a poner aquí un suspensivo. También le llama función definida por partes o función por partes. Por partes. Es lo común. Y también le llaman unión de funciones. ¿Por qué eso? Hasta hoy nosotros hemos visto funciones donde la imagen está definida por una única expresión algebraica. Como por ejemplo esto, para decir algo. Esta es la Y, la imagen, una sola expresión. Pero cuando se habla de función seccionada, ya vamos a ver la definición, pero adelanto, la imagen viene representada por un montón de funcioncitas. ¿Sí? Pueden ser más de una. Es decir, debe ser más de una. ¿Cuánto? Cantidad finita. Entonces voy a leer un poquito la definición, a ver qué nos dice. Dice, función con más de una regla de correspondencia. Esta es una única regla de correspondencia. Aquí hay un montón. Mira, esta sería una regla de correspondencia que es válida para la imagen de la f grandota. Esta sería la función. Y estas serían las subreglas. f sub 1 de x, f sub 2, f sub 3, puntos suspensivos hasta llegar a n. Donde n es un natural finito. Es decir, que es n, pero que termina. Finito. Pueden haber 10 aquí, ¿no? Como pueden haber 2. Si solo hay una, entonces no es por parte, porque sería una de esas. Una de estas f pequeñas. Llamémosle a esta la función f grande, la que las abarca todas. Y una característica de las imágenes es que se ponen entre esa llave. No se cierra la llave, sino que se deja abierta. Vamos a la lectura, pues. La unión de funciones genera otra función, que la que estamos mencionando sería esta. Sí y solo sí, esta es la definición de estas cosas, ¿verdad? Sí, solo sí, la intersección de sus dominios es vacío. ¿Dominio de quién? De esto, ¿no? Este sería, y aquí se rompen todas las reglas del cálculo. Ese sería el dominio para esta imagen. Es decir, que le van a dar varias imágenes y cada imagen con su dominio. Este sería el dominio para la segunda imagen y así sucesivamente. Si esta se llama f sub 1, por eso de aquí dice el dominio de f sub 1. F sub 2, el dominio de F sub 2, F sub 3 y así sucesivamente. Es decir, que se dan varias imágenes, pero al mismo tiempo se dan los dominios. Y aquí no importa si la función es polinómica, por ejemplo, si F sub 1 fuera polinómica de X, nosotros sabemos que en términos generales el dominio son los reales, pero aquí se violenta esa regla, el dominio va a ser lo que diga aquí. Es decir, que se redefine. No importa el tipo de función que aparezca en estas reglas de correspondencia, la regla de dominio viene dada a un lado. Es obligatorio. Ya no valen las reglas generales. Te borro eso.
Sigo mi lectura. La intersección de esos dominios dice que debe ser vacío, pero no solo eso. Color negro. Dice, si la intersección de esos dominios, es decir, yo agarro este dominio y lo intersecto que se ve aquí, dominio 1, intersectado con dominio 2, intersectado con dominio n, todos los dominios, todos estos se intersectan, todos. Y la intersección de esos dominios, que le puedo llamar dominio i, para esas funciones debe ser el vacío. Excepto, dice algo aquí, salvo en los extremos donde las imágenes son iguales o podrían ser iguales. Los extremos es más o menos así. Imagínense que esta es una gráfica de una función y arranca la otra función allá mismo. Entonces, en este punto, si estuviera cerrado, esto representaría el dominio de la primera imagen, digamos, de f sub 1. Y esto de aquí a la derecha sería el dominio de f sub 2, ya reflejado en el eje X, ¿verdad? Y puedo ver que se conectan, por lo tanto esos dominios no van a ser vacíos, deben corresponder. Esta imagen que está aquí, que se llama X sub 0, va a pertenecer al dominio de la función 1 y al dominio de la función 2. Es decir, que está permitido que sea el vacío, excepto en los extremos donde empieza una gráfica y donde termina. Quien lo va a decir es ese dominio. Eso debería ser, eso no es el vacío en general. Entonces, dice que en general los dominios van a ser la intersección de ellos el vacío para que sea función, salvo en los extremos donde las imágenes coinciden o donde puedan coincidir, porque no siempre van a coincidir. Y aquí viene la regla también. Esta es la forma como se define la función, como siempre. Ya vamos a calcular imágenes. Esta es la forma como se define. Varias funciones enlistadas. Parece el sistema de ecuaciones. Yo no se acuerdan ustedes un sistema 2x2, 2 ecuaciones, 3x3, etcétera. Eso está parecido aquí. Es una función que está compuesta por un sistema de funciones, digámoslo así. Y cada una de las funciones tiene su dominio particular, con la condición de que la intersección de los dominios sea el vacío para que sea función, excepto en los extremos. Pero dice algo más. ¿Cómo se calcula el dominio de la función seccionada? Debe estar más abajo. Lo que se hace es unir estos dominios. Únalos. El dominio de esta función, la que le dieron, sería el dominio de la función f sub 1, si esa es la notación de este dominio, agárralo, lo une con el dominio de la siguiente función que le dan en la lista, f sub 2 de este, y haga eso repetitivamente hasta que use todos los dominios, punto suspensivo, hasta tomar el último dominio que sería el dominio n, de la función n, dominio de f sub n. Esa es la regla de dominio. Ya viene también, como lo hemos hecho siempre, me dan cómo se ve la imagen, pero cómo se calcula el dominio también. Excepto que aquí debería cumplir una condición para hacer función que solo se le informan. Para usted no es obligatorio determinar si función o no. Venga, pues. Eso sería. Me voy a venir a calcular imágenes. Me voy a salir de aquí. Porque aquí hay una gráfica para cuando hablemos de gráfica. Escriba aparte imagen de función seccionada. Imagen. Tenemos una aquí, esta vamos a usar. Imagen, función seccionada. Ese es el tema. Como siempre, esta función es nueva. Quiere decir que lo que vimos fueron funciones separadas. Ahora las pueden juntar. Imagen, función seccionada, o por partes, o por trozos, etc. Ejemplo, agarremos este. Imagínense que la función viene dada f de x, llave grande, x, sería la función, la primera imagen. Pero el dominio, ese sería un intervalo abierto. Voy a ponerlo como nosotros lo conocemos, de menos 3 hasta 0 abierto. Es la simbología que usan en este material. Luego dice, otra imagen es, si quiere, esto sería el equivalente a f sub 1 de x. Este sería el equivalente a f sub 2 en la definición. Y este sería el equivalente a f sub 3, quiere decir que tiene 3 imágenes. La otra función se llamaría x cuadrado y el dominio sería para esta función de 0 cerrado a 1 abierto. Y la última sería 1 menos x y el dominio sería de 1 a 5 abierto. Esta es la función. Imagínense que le pido que calcule el intersecto en y. Nosotros sabemos que eso es cuando x vale 0. Supóngase que le pido también f de menos 2. Supóngase que le pido también f de 4. Son imágenes. Esto se llaman imágenes, recordemos. ¿Cómo se trabaja en la función seccionada? Lo podemos poner como comentario, solo lo digo. Ustedes me dirán.
¿Qué se hace? Como resulta ser que la imagen no es única, hay un montón, lo primero que se hace en este caso, voy a tomar x igual a 0, que es el primero. Estoy resolviendo este. Entonces, nosotros sabíamos que lo que vamos a hacer es evaluar en la función, pero como hay tantas imágenes, recuerda que este es un f de x, ¿no? Este sería f de x, ¿en cuál de todas va a evaluar? Aquí pondría usted 0, ¿no? Pero en estas imágenes, ¿va a usarlas todas o va a evaluar en alguna o cómo? Entonces, lo primero que se pregunta es ¿en qué dominio está? Pregúntese, verifíquelo. El dominio 3 no tiene el 0, va de 1 a 5. No puede evaluar aquí. El dominio 2 va de 0, cerrado, a 1. Ese contiene el 0. ¿Me? El dominio 1, que sería este, ¿eh? Para la primera función va de menos 3 abierto a 0 abierto. Este no tiene el 0, ni este. 0 estaría aquí. ¿Ve? No tiene que decirlo, pero entiéndalo bien. Es decir, que el 0 estaría en el dominio número 2. En el orden, ¿verdad? Dominio 1, dominio 2, para abajo si quieren, nos ponemos de acuerdo que eso como la definición lo maneja, este sería el dominio 3. Entonces puedo ver que está aquí el 0. Ya lo tengo. ¿Qué quiere decir eso? Que sí puede evaluar, y si no estuviera en ninguno de estos dominios, no hay imagen, no existe. Quiere decir que se me permite evaluar este x igual a 0 solo en esta función que corresponde a su dominio. Solo podría evaluar aquí. ¿Me? Entonces ponga 0. Y digo yo, bueno, fíjate que este es igual a 0. Lo pongo si quiere, elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque ahí está el 0. 0 puse en la x y elevado al cuadrado. ¿Cuánto me da? Eso me da 0. Puedo poner el par ordenado si me lo pidieran. Cuando x es 0, he encontrado que y es 0. Voy con el otro. No tiene que decirlo, pero lo voy a poner. Voy a verificar si 2 negativo pertenece a alguno de esos dominios. Identifíquelo primero. Empezaría. Aquí no está 2. Aquí tampoco está 2. 2 está en el dominio 3. Voy a poner así. Está en el tercer dominio. El significado es que puedo evaluar solo aquí. Entonces voy a decir que f de menos 2 será 1 menos el menos 2. Póngalo de 1 menos el menos 2 y opere. Eso es todo. Identificar en qué dominio está. Eso me da 3. Si quiero el par ordenado, la imagen es menos 2 y la imagen esta vez es 3. Y el último, cuando x vale 4, es claro que el 4 también está aquí. ¿Ve? Entonces sería 1 menos 4. Eso es menos 3 de un solo. Puedo pedir el último. ¿Qué tal si me piden f? Aquí voy a poner de 0.5 o de 1 medio. ¿Quién sería f de 1 medio? Es claro que 1 medio pertenece al dominio 2. Aquí estaría. ¿Ve? Entonces evalúa aquí. Eleve al cuadrado. Sería 1 medio al cuadrado. Bien, para mostrarlo, por ejemplo. Lo cual implica que el resultado es igual a 1/4. ¿Queda claro entonces cómo se calculan imágenes? Al final se sigue el mismo procedimiento, excepto que hay que dar una búsqueda primero. Hay que peinar ese número. Y le pido el último, porque lo dije con palabras y peligroso que no haya quedado claro. ¿Y qué tal si me piden, por ejemplo, f de 10? Si sigo el protocolo es 10 está en ese dominio, la respuesta es no. 10 está en este segundo dominio, tampoco. 10 está en este dominio, no. Entonces no existe, no hay donde evaluar. Y así sucesivamente. Si quiero el dominio de la función de f, ¿cómo lo calcularía? Que ya también lo dije. Entonces creo que con las imágenes está bien. Ahora voy al dominio, supónse que me piden el dominio de esto. Me dicen, calcula el dominio de f, seguro. Es este dominio unido con este, unido con aquel. Si quiere puedo hacer gráfica. Dominio 1, para recordar un poco, aquí va la recta. Dominio 2, si lo quiero hacer con gráfica, también lo puedo hacer sin gráfica. Pero se puede enredar. Dominio 3, va en la gráfica. Y una recta de unión de dominios. Voy a ponerlo aquí. Así simplificado. Este dominio, los valores a graficar ahí serían menos 3, 0, 1 y 5. Por aquí está menos 3. Por aquí estaría 0 a la derecha, que es más grande. Por aquí está 1. Y remate en 5. No necesito ponerlos en todas. Si quiero los puede poner hacia abajo. Aquí estaría el menos 3 para todas. Y así se trabajaba. El dominio 1 va de menos 3 abierto a 0.
en ambos casos. El dominio 2 va de 0 cerrado a 1. De 0 cerrado, que estaría aquí, hasta 1, que estaría aquí. Pero ese 1 es abierto. El dominio 3 va de 1 a 5. El dominio 3 iría aquí de 1. Y es cerrado hasta 5 abierto, que estaría más o menos aquí. Así se unía. Ahora uno a todo eso, sabe que estos números van a estar aquí replicados, ¿no? Corresponde a menos 3, si quiero lo pongo en la última, a 0, a 1 y a 5. Queda la unión de todos estos. Se ve con claridad que me da el intervalo de 0, y aquí no hay huecos, hasta 5 abiertos. Ni siquiera aquí lo pongo, de menos 3, perdón. Hasta 5. Ese sería el dominio. ¿Qué hice? Solo los uní. Si veo la unión por simple inspección, no haga esto. Si no la ve, entonces haga la gráfica para que quede claro. Entonces, así se encuentran los dominios de una función, el dominio de una función seccionada. Necesito los dominios que me van a dar. Y estos se lo van a dar, todos lo van a entregar. Venga. Ahora, ¿cómo se grafica? Aparte, gráfica de función seccionada. Gráfica, función seccionada. Se grafica cada uno de los trozos o partes donde le indican los dominios respectivos. Donde le indican los dominios respectivos. Las gráficas se consiguen con los procedimientos ya estudiados. Las gráficas de los trozos, si quieres, seamos más específicos. La gráfica de los trozos se consigue con los métodos ya estudiados. ¿Sabe a qué se parece esto? Yo no sé si se acuerdan ustedes de la aritmética. ¿Qué fue lo que se hizo en aritmética? Si no se lo dijeron, pues lo menciono ahorita. ¿Qué hizo en aritmética usted? Primero conoció voy a hablar de operaciones nada más. Primero aprendió a sumar. Después aprendió a restar, digámoslo así. Así lo hizo en la escuela. Después aprendió a multiplicar. Pasó a la división. Utilizó potencias. Y aquí usó raíces también. Estas fueron operaciones que usted las vio de manera separada. Ya estuvo tiempales estudiando esto, ¿no? No lo hizo en un solo año, por supuesto, pero en toda la trayectoria por lo menos vio de todas estas cosas. Pero esa aritmética estaría incompleta. ¿Por qué? ¿Con qué se cierra en la aritmética? Con todas estas operaciones juntas, ¿no? Hacer ejercicios donde lleve de todo. Un cóctel, donde dan sumas, donde dan restas. Eso se llamó operaciones combinadas. Y no solo eso, le agregaron signos de agrupación también, así, ¿no? Corchetes, de repente, así de esta forma, ¿no? Yo no sé si se acuerdan ustedes, etcétera. Entonces, el cierre final, digamos, espectacular fue operaciones combinadas y signos de agrupación. ¿Qué estamos haciendo con funciones? Nosotros vimos funciones de manera separada. Sumas, restas, multiplicaciones, gráficas. ¿Qué están haciendo ahora? Una función nueva, le están asignando las funciones que usted viene conociendo, ¿no? En parte, ¿no? Y ahora le piden que grafique. Tiene sentido que para graficar esta que es lineal, utilizo método lineal. Para esta cuadrática, utilizo técnica de cuadrática. Para esta que es otra lineal, utilizo técnica de lineal. Con la diferencia que esta primera función, su gráfica solo la va a tomar aquí, un pedacito. Desde menos 3 a 0. Ya lo voy a mostrar. Esta gráfica está aquí, ¿no? Esta es una parábola, pero solo interesa la gráfica que empieza desde 0 cerrado en X, hay que buscar la imagen, hasta 1 abierto. Y así sucesivamente. Entonces, recordado eso, estamos listos para la siguiente etapa. ¿Cómo graficar, por ejemplo? A la primera le puedo llamar, si voy a mostrar un procedimiento, puedo usar la idea de la definición. Se enumeran de arriba para abajo, así. Esto sería entonces f1 de x es igual a x. ¿Qué sabe usted de esto de gráfica? Nosotros aprendimos que hay que graficar con dado 2 puntos, pues. Necesito 2 puntos para graficar. Sabe que esta función es una recta creciente, eso lo sabe. Sobre todo los reales en general. Entonces, como necesito 2 puntos, y en estas gráficas, por ejemplo, me dice que la gráfica va a ser una recta creciente, pero necesito saber dónde va a empezar la gráfica y dónde va a terminar. Aquí me lo dicen en X, pero me falta el par ordenado completo. Entonces, siempre le va a tocar hacer tablas de verificación o de doble entrada,
donde contengan los extremos que son numéricos del dominio. En este caso, los extremos del dominio para la primera función, 1 es menos 3, que bien me sirve para la gráfica. Ahí va a empezar en ese X y termina en 0. Debería estar las dos imágenes, porque tampoco las va a adivinar. Cuando X vale menos 3, como esta es función identidad, debe ser menos 3 aquí, pues. Y cuando X vale 0, esto debería ser 0, ¿no? Ya tendría para graficar la primera. Si me vengo a la gráfica, se las muestro completa. La gráfica sería así, mire. Aquí está menos 3, como menos 3. Y aquí estaría 0. La gráfica completa se miraría de esta forma, ¿ve? Que es una recta creciente que pasa por esos puntos, así, ¿ve? Claro, aquí la tengo media movida, pero eso sería lo que estaría ocurriendo. Pero me dice, no, espérese, no necesita, no va a tomar toda la gráfica. Entonces usted tomaría en donde empieza, que es en menos 3, que es este punto, ¿no? Pero en ese lugar la X no es parte del dominio, entonces va abierto. Por eso va abierto con un anillito aquí. Y llega y tome la gráfica cuando X vale 0, cuya imagen es 0. Ese es el origen. Ese punto está aquí. Mira. Eso quiere decir que el resto de la gráfica hay que borrarlo. Esto no debe estar porque se sale del intervalo. Me dice que X va desde menos 3 hasta 0. Esto es en X, pero la gráfica que queda en ese espacio sería esa. Quita esto también, ¿no? De ahí sale que esta sería la gráfica correspondiente a mi primera imagen. Y el método para conseguir la gráfica, si fuera necesario, aquí no es obligatorio hacerlo, si ve cuál es la gráfica tampoco la hace, pues este es el método que usé, pues. Ya tendría mi primera porción, voy a borrarlo esto que se mira muy manchado. Sería esto. Entonces, la gráfica de una función lineal que sé que pasa por el origen, desde 0, desde menos 3, perdón, que la imagen está ahí, que lo tengo descrito en la tabla. Aquí no me lo decían, me toca hacerlo. Siempre hay que hacer tablas. Por cada una de las gráficas, estos trozos hay que hacer la tablita donde empieza y termina. Ya está esta, ¿verdad? Este estaría que corresponde a esta. Voy con esta otra, ¿no? Entonces digo, para mi procedimiento, ¿quién es? F sub 2 de X. Dice que la definición de la función me dice que es X cuadrado. Por último, voy a recortarlas. Esto sería para recortar la función. Empieza en una recta vertical que va de 0 y termina en una recta, en 1. Nosotros sabemos que la gráfica de esto, voy a acordarme, vamos a borrar esto, voy a acordarme de un solo para no aplicar procedimiento, no ocupo procedimiento para esto en particular. Esta gráfica se miraría así. Una buena idea de gráfica es graficar completa la función en una parte y luego poner lo que necesito allá. Mire, esta función todos deberíamos reconocerla. Es una parábola cóncava hacia arriba que pasa por el origen, así, ¿ve? Sería la gráfica completa. Pero dice, no, espérese, usted va a empezar graficando donde X es 0, pero no sabe cuánto es la Y. Para eso le va a tocar hacer la tablita otra vez. Forzosamente le va a tocar ir haciendo tablas, aunque no sea lineal. Va a tomar como primagen 0, póngalo. Le va a calcular la imagen después para ver dónde arranca la gráfica y termina en 1. Digo, también va a ser 1. Pero voy a evaluar aquí. Cuando vale 0 es 0 y cuando vale 1 es 1. Es decir, que 0 estaría aquí, mire, 0, 0. Y cuando vale 1, allá tendría que debe ser 1 también. Lo que me está diciendo la gráfica, ya cuando la ponga ya, es que esta parte no debería estar, porque eso se sale del intervalo de 0 a 1. Tampoco debería estar esta. Pero sin embargo, las dejo punteadas para que se vea el procedimiento. Entonces, esa gráfica que les estoy mostrando a ustedes sería esta, ¿no? Por aquí estaría la parábola completa, ¿no? Mire, ahí estaría completa. Lo que pasa es que aquí no la puedo poner completa. Algunos lo que hacen es, la ponen completa aquí y le borran. A mí me gusta mejor. Haga lo que deba hacer separado y después solo lleva lo que necesita. Esta porción es la que queda a mí de 0 hasta 1. Ahora, ¿y cómo va en 0? En 0 debe ir cerrada. Es decir, que cuando valga 0,0, aquí debe cerrarse, que está mala la gráfica. Este punto debe ir relleno, que es lo que decía la definición, que en esos puntos donde la gráfica se pueden contactar la imagen, el dominio no va a ser el vacío, porque ese 1, estamos, aquí lo tendría, ¿eh? Miren, entonces aquí me dice que cuando tome 0 en esta curva, en esta función, debe ir cerrado. En este punto se llama 0,0. Aquí debe cerrarlo. El resto lo quita como aparece. Esto no debería estar. Ni siquiera mencionarlo. Es por eso que queda esto, excepto que aquí hay un error. Y lo voy a poner en verde. Recuerden que aquí debe ir cerrado. No por la función que está a la izquierda. No por esta, ¿ven? Porque esta dice que es 0 abierto. La que lo cierre es esta, ¿ven? Entonces pongo 0 cerrado y ya tendría mi segunda porción gráfica. Voy por la última.
Eso quiere decir que en una sola función le pueden hablar todas las que hemos visto nosotros. ¿Qué tal si ponen aquí una exponencial, aquí una logarítmica, aquí una racional, una valor absoluto, una radical? Una sola función abarca todos los temas que hemos visto. Que es lo que les mencionaba a ustedes, lo parecido con el aritmético. Las combinan. Y por último, viene la otra función que sería f sub 3 de x. Este procedimiento no lo muestran aquí. Debería ser 1 menos x. Es una recta también. El método de los dos puntos es suficiente. Pero no voy a usar cualquier punto, porque aquí me dice que empieza en 1 y termina en 5. Pues yo lo voy a usar de un solo, porque me va a tocar hacer tabla sí o sí, con esos puntos. Póngalo de un solo mejor. Entonces digo, cuando vale 1, aquí me queda 0. Pero en ese punto debe ir cerrada la gráfica, porque el 1 es parte del dominio. Eso lo hago después. Y cuando vale 5, que me quedaría 1 menos 5, que es menos 4. Que me quedo aquí. ¿Qué número es este? 1, pero que parece que es 2. No, espérese. Parece 2 eso. Cuando voy a verlo en la tabla me voy a enredar más bien. Era 1, así que 1. Así mejor. 1. Sería 1 menos 1 que 0. Perfecto. Entonces, ¿cómo es esta gráfica? Si yo la hago completa, se miraría. Así lo voy a dejar aquí, ¿ve? Si yo la hago completa para visualizarla, sería una gráfica que pasa por 0,1, que es un intersecto en X. Vamos a ver. La herramienta, supóngase que está aquí. Y pasa cuando X vale menos 5. Perdón, cuando X vale 5, digamos lo que está aquí. Aquí sería 1, ¿no? Y vale menos 4 por aquí, ¿ve? El punto sería este, más o menos aquí, ¿ve? Y la gráfica completa se miraría así, ¿ve? Color rojo. Para que la miremos aquí nada más. Se miraría más o menos así, ¿ve? Esa sería la gráfica de esta recta, pero me dicen, no, espérese, es función seccionada. Eso quiere decir que hay que recortarla. ¿De dónde va a empezar su gráfica? Va a empezar cuando X vale 1, que está aquí, ¿ve? Entonces, este estaría afuera. X se mueve de 1 a 5. Eso es lo que dice aquí, ¿ve? Entonces, esto no debería estar. Se sale de esos X. Hasta 5 llega esto, ¿no? El resto no debería estar. Si quiere, voy a poner ya también el comentario si ir cerrado o abierto. Dice que en 1 debe ir cerrado. Entonces, aquí le pongo la marca. Dice, no, espérese, empieza ahí, pero cerrado. ¿Y qué pasa en 5? Ahí debería estar abierto. No hay imagen. Aquí dice, ¿verdad? Si no hay X, no hay Y. Esa sería la porción. El resto quedaría aquí para mostrar el resto de la curva. Pero en el plano cartesiano, en su respuesta final, usted solo pone la porción, que sería esto, ¿no? Arranca en 1, que está aquí, cerrado, y termina en X igual a 5. Me quita la imagen, ¿no? Que hace que la imagen allá es menos 4. Pero ya le mostré todo el proceso. Entonces, este es el protocolo para graficar funciones seccionadas. Porque muchas funciones usted no va a tener claro dónde están ubicadas, qué porción. Por lo menos sí sabría que esta es una gráfica creciente, que esta es una parábola cóncava hacia arriba, pero faltaría saber y de dónde a dónde va. De dónde a dónde va. Es decir, que aquí uno hace tabla. Por lo general lo hace aquí mismo. Hace las tablitas aquí. Voy a ocupar por fuerza esos dos. Voy a ocupar por fuerza dónde empieza y dónde termina. Dónde empieza y dónde termina. Por lo general uno hace una media gráfica, sabe que es una curva con ciertas condiciones y bueno, los hace. Y aquí tendría su primera gráfica de función seccionada usted. Para hallar el rango, aquí le toca leerlo de la gráfica y no hay para dónde. El rango de esto, solo esta curva arrancaría en menos 4, ¿no? Y llegaría hasta el punto más alto, que sería 1. Esta porción de aquí lo que hace es repetirla, porque lo que hacemos es proyectar la gráfica sobre el eje Y. Esta sobre el eje Y, si la gráfica solo fuera esto, el rango empezaría de menos 3 hasta 0. Si la gráfica solo fuera esto, el rango empezaría desde menos 4, que es proyección sobre el eje Y, hasta 0. Si la gráfica solo fuera esto, entonces el rango empezaría en 0 y terminaría en 1. Pero las gráficas son todas, hay que proyectarlas todas. La que alcanza la parte más baja es esta, en menos 4. Y llegaría, solo esa, llegaría hasta 0. Esta ya no lo ocupo, ya la cubre. Y cuando proyecte esto hacia allá, entonces el rango lo escribiría desde menos 4, que es la forma como se leen dominios y rangos de gráficas, en este caso solo el rango hasta 1, y el 1 sería abierto, porque veo que ese punto está abierto. Aquí tengo el rango y no hay para dónde, no hay regla de rango. Recuerda que el cálculo no da ese tipo de regla, así para el dominio. Y tendría mi primera función seccionada. Ya tengo una. Voy para abajo. Vamos a ver, voy para abajo, voy para abajo. En este caso voy subiendo, esta no, aquí no me sirve. Lo dejo aquí. Este ya más o menos conozco la definición, sé calcular imágenes, vienen varios ejercicios.
pero quiero irme a lo que les mencionaba a ustedes. Miren, aquí también se habla de función a trozos. Miren. Da más o menos modelo gráfico, ya sabe usted que esta va a ser para una subfunción. Como hay un montón de pedazos, puedo suponer que este es para f sub 1. Este era f sub 2, si quieren, este orden, y este sería f sub 3. Era una función seccionada con 3 subfunciones. Lo mismo que esta. Este sería una f sub 1, si quieren. F sub 2 y f sub 3. Puedo ver que esta es una recta decreciente, esta es una horizontal. Es una función seccionada. Esos son los trozos, lo que llaman trozos. Este sería un trozo, este sería otro trozo, hasta con colores, este sería otro, y así voy. Venga, pues. Pero lo que quería mostrarles a continuación es la gráfica de funciones de valor absoluto que nosotros vimos con un método directo, pero que también se pueden convertir en funciones seccionadas y aplicar esa regla. Por ejemplo, mire, cuando usted tiene quiere graficar, por ejemplo, la función valor absoluto sin usar los métodos que nosotros dimos, solo para que miren ustedes, una función valor absoluto siempre se puede convertir en una función seccionada. ¿Por qué? Decía la teoría, la definición, que el valor absoluto de un número real siempre tenía dos posibilidades, x, cuando ese x es mayor o igual que 0, solo se quitaban las barras. Y si quiere puedo poner 3, va a ser positivo. Aquí puedo poner x y x es mayor que 0. Puedo poner otra 0 si x, si quiero lo voy a separar. O lo voy a poner como estaba la definición primero, después lo separo. Y la otra opción era cuando este era negativo, que lo que se tomaba era el opuesto. Pues. Y se decía así, miren, cuando el argumento es negativo. Eso lo podría incluso escribir en 3 opciones. Si no quiere ver solo 2, por si las necesita, quitémosle el 0 de ahí y se miraría así, miren, x, si x es mayor que 0, no está el 0. Otra es 0, si x es 0. Cuando ese es el valor absoluto de 0 es 0. Y el último, menos x, si x es menor que 0. ¿no? Aquí tendría usted, si esto se llama f de x, entonces lo que hago es transformarlo en una función seccionada y lo que voy a trazar son ramas. Por ejemplo, esta sería una recta creciente. ¿no? Esta sería una recta decreciente. Lo que pasa es que el valor absoluto siempre se une en esta parte central. Este sería el punto de 0. Ya lo si quieren lo podemos ver. Y aquí tiene la B dental que yo les mencionaba, que es esta gráfica. ¿no? Que los puedo mencionar también. Lo podemos hacer por definición. Es decir, nosotros vimos funciones de este tipo. Vaya. Así ven. Mx más B más C. Lo hicimos directo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si este fuera elevado al cuadrado, por ejemplo? Ya no la puede hacer con el método que nosotros dimos. La única forma es ir a la definición. Pues le puedo poner otra, pues. ¿Qué tal si yo le digo, mire, grafíqueme esta función, diviértase? Y le mezclo este valor absoluto de x y aquí le pongo más 3x. ¿no? Esta no tiene método directo porque no es valor absoluto, es una suma. Entonces, ¿qué hago? Primero elimino el valor absoluto por definición, me va a quedar seccionadas. Y al ser seccionada yo la grafico. Incluso lo puedo poner así, mira. Inmediatamente yo lo puedo reescribir, se llama eso. Como es valor absoluto, aplique la definición solo para este no se lo copia. Primero sería x, cuando este sea positivo, el más 3x, cópialo, pero diga cuándo ocurre eso. Si le está aplicando la definición al valor absoluto, ¿no? Mayor o igual que 0, sin ponerlo en estas 3 particiones, solo con esta. Y la otra imagen sería, cuando este sea negativo, sería menos x, el resto lo copio, y aquí solo digo cuando x sea menor que 0. Ahora reescribo las imágenes, es una función seccionada simplificada y la grafico tranquilamente. Pues esto sería 4x. Solo tendría que decir poner coma cuando x es mayor o igual que 0, que es un pedazo de gráfica. Y esta sería, como lo que estoy haciendo es restando 2x. Mire, cuando x es negativo, esto no hay ningún problema. Usted lo puede graficar con toda confianza con el método que le di. Sin embargo, esta, si usted la reconocía como una función que es una suma, no sabía cómo graficarlo. Pero con lo que acabamos de mostrar, sí, por definición, entonces el valor absoluto por lo menos conduce a dos grandes separaciones. ¿no? Elimina las barras. De ahí venían las gráficas de valor absoluto para cualquier expresión con valor absoluto. Eso lo mencionamos más adelante. Entonces nosotros usamos métodos directos. Aquí le están recordando la definición. Y aquí están las gráficas de B dental que les mencionaba. E incluso usan un par de puntitos ahí.
No me quería retener en eso. Ahora reconozco esto como función seccionada, ¿no? Y no solo eso, esta sería una sección, esta sería otra, ¿eh? Porque el punto está separado y esta sería otra sección. Son 3 porciones las que vienen ahí. Me quería retener, aquí venía otra, ¿no? Solo para ir viendo. Así, una parábola a la izquierda de 2 abiertos, la parábola es esta, cóncava hacia arriba, aquí está 2, ¿no? La imagen es 4, yo puedo hacer la tablita aquí, pues. Como sé que viene de menos infinito y termina en 2, pues lo evalúo en 2. Y ese es 4. Pues. Ese 4 es este. El resto de la gráfica queda intacta. La parábola se miraría completa, ¿sí ven? Porque es una parábola cóncava hacia arriba con vértice en el origen. Pero que pasa por el punto 2,4. Ese me sirve para graficar. Pero en ese 2 la imagen no existe porque no hay X. Por eso abierto. Luego en la otra, mire, la función va a ser igual a 4. Es igual a 4. Esta aquí es una función constante horizontal. Pero arranque en 2 también abierto. Si quiere puede calcular la imagen usted, aunque ya sabe cuál es. Cuando X vale 2, que sería este, evalúe. Pues. Eso me da 4. Pues. Eso me conduce a este punto, pero este punto debe ir abierto porque no lo cierra ni esta rama ni esta otra. Aquí tiene usted la gráfica completa. Quite esto. Sí, debe poner flechas porque continúa. Hablo así rápido. Y la que quería mostrarles la gráfica de la función parte entera. Está así. Miren, ¿cómo se grafica la función parte entera? Aquí está la gráfica. ¿No? ¿De dónde salen estas graditas como que estuvieran en el aire? Usted puede ir pegando saltos. Mire, camina un poco. Está aquí, tiene que pegar un salto y luego caminar aquí. Otro salto. Parece una escalera. Aquí gráfica también. ¿no? Miren, se ven como esos pedazos. ¿De dónde sale esa gráfica? Bueno, se lo voy a mostrar. Por lo menos esa que es la que nos interesa, no todo la parte entera. Para eso necesito la definición y no la primera que vimos nosotros allá, es la segunda. Es decir, nosotros hablamos, vamos a ver la herramienta que no la tengo en la mano. Hablamos de función parte entera, que es la definición que yo les daba, que es la que ocupamos para gráficas. Lo voy a mostrar. Era la parte entera de X. Para los que no estuvieron en la clase, la última clase que estuvimos, ya vimos imágenes, cómo se calculaba imagen de la parte entera. Decíamos que la función parte entera se escribe así, pero el resultado, la imagen al final es un entero. Y ese entero se sacaba de tal manera que se necesitaba un intervalo acotado a la izquierda por ese entero y acotado a la derecha cerrado y a la derecha por el entero que sigue. Se llama n más 1. En ese caso es para un x real, la parte entera existía para los reales, y ya sabemos que n es entero, está dicho aquí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si usted tiene, un número real, la imagen, como ya habíamos mencionado, siempre será un entero. Al revés. Para un intervalo, en realidad esta función, fíjese que lo que calcula son imágenes de intervalo. Para un intervalo, real, acotado por 2 enteros, la imagen siempre es el entero a la izquierda, inmediato a la izquierda. Yo le llamaba cota, la máxima cota inferior. Así ve. Por ejemplo, ¿qué tal si yo tengo la recta y tomo los números desde 0 hasta 1? Aquí lo voy a cerrar. Estoy tomando este como n. Sería este. Y el que sigue, súmele 1, pues. Aquí sería 1. Y el intervalo abierto, ¿verdad? Y el intervalo que se forma es esto. ¿Qué quiere decir eso? Los X de la definición serían todos estos números, ¿no? Quiere decir que para todos los números desde, voy a poner 0, n igual 0, como ejemplo, hasta n igual a 1, que sería el intervalo, quiere decir que para todos estos X entre 0 y 1, la imagen va a ser 0. Como quien la parte entera de 0, que es el que está a la izquierda, es 0. Pero también la parte entera de punto 2 sigue siendo 0. Mire, qué interesante está esto. La parte entera de punto 5, que es menor que 1, sigue siendo 0. Es lo que les mencionaba a ustedes, 5, parte entera. ¿No? Le puedo poner otro. La parte entera de 0.999, los 9 que usted quiera,
también sigue siendo 0. Lo que está diciendo en realidad la función parte entera es que para un intervalo real comprendido entre dos números enteros consecutivos, la imagen siempre será el entero que está a la izquierda. ¿Qué significa eso? Usted está aprendiendo a calcular imágenes de intervalos, pero se los da esta función por definición. Tampoco es que se va a escandalizar, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo números entre 0 cerrado y 1 abierto, la imagen siempre va a ser este que está a la izquierda. Eso es lo que está diciendo la definición. Y esto sí me va a servir. Entonces, ¿cómo se grafica? Para graficar, y ahora hablo del método de gráfica, se hace tabla de múltiples entradas. Así. Voy a hacer solo esta gráfica nada más. Se toma los enteros, usted los va a escoger. Ponga n. Son estos. ¿ve? Al final sabe que la respuesta es un entero. Vamos bien. Luego se va a formar un intervalo. Ese intervalo lo necesita usted. Este sería el dominio. Mire, serían las secciones de la función seccionada. Aquí pondría usted, fíjese que va a estar el intervalo si quiere n, para el n que esté usando. El argumento, en este caso, de esta parte entera es x, póngalo, se va a acotar por n más 1. ¿Estamos? Y si quiere usted, aquí pondría las imágenes. ¿Y quién es f de x? Por definición, dice que va a ser n. Póngase n, pues. Y empezaría así. Recuerde que los enteros son los que usted se le antoje. Normalmente uno lo que hace es tomar enteros cerca del origen. Si este es el eje x y este es el eje y, ¿para qué voy a tomar un menos 1.000.000, por ejemplo? 10 a la 6. Me toca hacer este eje grandísimo. Normalmente uno toma valores de menos 1, 0 y 1. 3 pedacitos nada más. O 3 números. O puede tomar valores, pero sí, este es el eje y, siempre que estén cerca del origen. ¿Para qué va a ser ese montón? Entonces, si eso es cierto, voy a tomar n igual a menos 1. Permitido, si es un entero cualquiera. Y paso línea. Voy a irlo cuadrando. Voy a tomar n igual a 0. Y si quiere voy a tomar n igual a 1. Puedo poner más. No pasa nada. Pero, y voy a tomar entonces el siguiente entero. Estoy tomando los enteros. De aquí lo estoy agarrando. Empecé ahí. 0 y 1. Si quiere puedo poner 2 o menos 2, como usted quiera. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Calcular. Esta sería una imagen. Cuando vengo a buscar la imagen, aquí me dice que f de x, la imagen, si quiere empiezo así, no hay ningún problema. Me dice que es n, pero ¿qué n estoy usando? El menos 1. Estos todos sabemos que es una recta horizontal que pasa por menos 1. Y lo que va a venir aquí es el dominio donde va a graficar. Es una sección. Entonces, como n vale menos 1, ponga, x va a estar acotado desde menos 1, que sería este el n que estoy usando, y a la derecha, pues a ese menos 1 súmele 1, pero abierto, 0. ¿Qué cosa es eso? Es una función, una recta horizontal, pero que va a tomar una porción que va desde menos 1 cerrado. Imagine que menos 1 está aquí, ahí da la imagen, y termina en 1 abierto. ¿A qué conduce eso? A ese trozo de gráfica, nada más esto no debería estar, ¿no? Ni esto tampoco. Vean ustedes, de eso se trata. Dice, cuando la imagen es 1, la preimagen debe ser un intervalo. O esta es una sección, pues. Esta sería la función, este es el dominio. Sigo. Luego voy a repetir ese proceso. Cuando n vale 0, pues arranco en n. Dice, pues va a ser 0. Menor o igual. Aquí que dice x, déjelo. No hay problema, no sabe quién es el x. Cualquiera, es un intervalo. ¿Hasta dónde va a llegar ese x? ¿Qué valores va a tomar? N más 1, pero como vale 0, sería hasta 1, pero abierto. ¿Y la imagen quién es? No importa con cuál empiece. La imagen dice que debe ser n. ¿Y qué n está usando? 0. Entonces pongo 0. Sabemos que es otra recta horizontal que pasa por 0, así mismo. Pero esa porción la va a tomar usted de 0 cerrado hasta 1 abierto. Se miran así, ¿ven? Le pasa aquí que lo hacer en el plano cartesiano. De ahí salen los pedacitos de gráfica, son rectas horizontales. El último que voy a hacer, dice, voy a usar n igual a 1, pues sustituya 1 menor o igual que x. Aquí no lo está sustituyendo y aquí sería 2, ¿ven? Menor que 2. ¿Cuál es la imagen? Venga a ver lo que dice aquí, pues. Va a ser n, dice esta vez. Ah, bueno, pues estoy trabajando con 1, entonces f de x es igual a 1. Estas serían las reglas de correspondencia. Lo que pasa es que no está con llaves en la función seccionada. Grafique esto aquí. Grafique esto, toma esta porción. Grafique esto, toma esta porción. Así se obtiene la función seccionada. Ahora le voy a mostrar ahí abajo. Pasa que tengo que borrar esto. Déjeme guardarlo.
Esperemos que esté guardado, estas cosas complicadas. Vamos a ver, así ve. Aquí solo ponen imágenes ellos. Mire lo que dice aquí. Mire lo que dice aquí. La función era esto, se lo voy a comparar. Mire, la función era esta. Pues aquí está la gráfica. Solo hay que graficar aquello que les mostré en la tabla. Y ya sé, ya se lo mencioné, que vamos a hacer tablas de múltiples entradas. Pues, para n, para el dominio y para la imagen. Aquí nomás tomar unos valores. Voy a tomar algunos para que revisemos nada más. Y esa es la gráfica de la función parte entera. ¿No? Es decir, que aquí voy a tomar n, como lo hice antes. Aquí voy a tomar el argumento y lo voy a acotar entre n y n más 1. Sería n, porque esa era la definición, menor o igual que x, menor que n más 1. Y si en este argumento hubiera x más 2, pues entonces aquí pongo x más 2. Lo que pasa es que me toca simplificarlo. Aquí al final tengo que poner algo que diga x acotado desde hasta. Y aquí sería la imagen. ¿eh? Ahora voy a mostrar uno de los que ya hice. Era igual a la parte entera que ya sé que me da n. Por ejemplo, aquí lo que tenía cuando valía 1. Y lo que me quedaba era x variando entre 1 y 2. Abierto. Y aquí f de x igual a 1. Se lo voy a mostrar. Yo le decía a usted que es la imagen 1. Porque puse 0. Igual a 1. Le decía a usted que la imagen es una función constante. Igual a 1 sería esta recta. ¿ven? Sería esta recta, ¿sí ven? Esa es la recta igual a 1, esto. Pero dice, no, espérese. No grafique todo, es una sección. Tome la sección que empiece en 1 y termina en 2. Entonces, en 1 positivo, ¿verdad? Entonces yo calculo, no tengo que calcular, no tengo que poner tabla porque estas son funciones constantes. Solo hago esto, mire, de 1 se proyecta hacia arriba la gráfica. Ahí la contacta y debe estar la imagen. Pero dice que en ese 1 debe ir cerrado. Entonces por eso va cerrado. Pues. Cierro en 1. Y le dice, y llega hasta 2. Entonces calcula la imagen, vaya para arriba. Ahí está la imagen en 2. Pero esa imagen dice, debería ir abierto. Eso quiere decir que esta porción de gráfica hay que quitarla. ¿no? Y esta porción de gráfica hay que quitarla. Solo va a quedar nada más esa pequeña porción. Es lo que está diciendo. Y ese proceso lo tengo que repetir. Ese proceso lo tengo que repetir. Tendría esta porción gráfica. Por ejemplo, la siguiente, ¿cuál sería? De aquí lo puedo hacer cuando vale 2. Pues ya sé que x va a variar de 2, que es el n, hasta el siguiente, hasta 3. Y la imagen, seguro que va a ser n, dice la definición, es este, ¿ve? Y ese n 2. Entonces, ¿qué es esto? Una recta horizontal que pasa por 2, pero voy a tomar la porción que va de 3, de 2 cerrado a 3. Aquí está la recta horizontal que pasa por 2, todas estas, pero va a tomar la porción que empieza en 2, va a la gráfica, aquí debe ir cerrado porque es el extremo izquierdo, es este. Y allá debe ir abierto, pues se consigue esta pequeña grada. Véngase a este otro cuando n vale menos 1, por ejemplo. Le pone otras cosas, ¿verdad? Aquí pondría menos 1, menor o igual que x, menor que 0. ¿Y quién es la imagen? Menos 1. ¿Qué es esto? La gráfica recta horizontal que pasa por menos 1. ¿Qué porción? De menos 1 cerrado a 0. La que pasa por menos 1 es esto. Y de menos 1 cerrado sería esto hasta 0 abierto. Puedo tomar la otra. Aquí hay una gráfica también, porque no se mira. Aquí hay una gráfica. Que sería intersecto en Y. Perdón, en X. El intersecto en X de esta gráfica es un intervalo. Si le pidieran intersectos en X de esta gráfica, viéndolo ahí, claramente se da cuenta usted que para X no es un punto, es un intervalo. Esto nunca lo había hecho hasta hoy. Mire, intersecto en X, intervalo que va de 0, perdón, de 0 a 1, sí. De 0 a 1. Abierto. Y la imagen es 0. Es lo que ve. Si me pidieran intersecto en Y de esa gráfica, viendo la gráfica, cuando X vale 0, veo que Y vale 0. Ese no es problema. Esta vez el intersecto en Y es en X es un intervalo. Y así, por ejemplo, puedo poner otro. ¿Y qué pasa cuando vale 10? N. Lo que me va a quedar aquí sería 10 menor o igual que X menor que 11. ¿Y cuál es la imagen según lo que venimos viendo? F de X sería 10, pues. ¿Qué es esto? Una recta horizontal que pasa por 10, que no está aquí, no cabe, pero va a tomar la porción que va de 10 a 11 en pedacitos. Póngase que aquí en el eje X está 10, ¿ven?
y por aquí está 11, lo que va a tomar usted es esto, pues. Este va cerrado, el otro va abierto, y el resto habría que quitarlo. Mire, de ahí sale la función parte entera. De ahí viene, esta es la gráfica de la función parte entera, como una gradita clásica. Pueden ver también otra cosa más. Borré todo eso. Que vean que las imágenes son los enteros. Aquí dice la imagen de esto proyectado sobre el eje y es -3. La imagen de esto proyectado es -2. La imagen de esto es -1. Pero eso ya lo sabía, no son enteros, pues el rango. Recuerda que la función va de R a Z. Eso lo sabía. Esta vez incluso, fíjense ustedes que la función es sobre. Porque el rango de esta función son los enteros, pues. Y es el mismo conjunto de llegada. El conjunto de llegada, ¿sí? Mire. Imagen de esto, o el 1, imagen de esto, 2, se consiguen todos los enteros sobre el eje Y, y como la función se definía de esta forma, digo yo, ok, es una función sobre, se terminó. Inyectiva no puede ser, porque las rectas horizontales, una recta de prueba de este tipo pasaría por esta parte horizontal y tocaría la gráfica en más de un punto, ¿no? Pero si es sobre, biyectiva no puede ser. Ahí tiene usted entonces el modelo gráfico. Ahora, ¿qué pasa si la función, solo quiero mostrarles esto, aunque no es de interés, pero lo quiero mostrar, qué pasa si le cambian la función? Porque hasta ahorita solo tomé la parte entera, esa puede modificarse, incluso se puede trabajar así, mire, la parte entera de x más 1, puedo modificar el argumento, -3, digamos, puedo poner x afuera, incluso x cuadrado, así, ¿eh? Lo que a mí se me antoje. Ya no sería una función parte entera, es una combinación, sumo, resta. Entonces, supóngase que lo dejo así. Supóngase que lo dejo así como está para que miren ustedes cómo se trabaja. No es para efecto de examen, pero sí que lo reconozcamos. Lo que sé yo que en el fondo todo esto me debe dar un n. Esto no está sujeto a parte entera. Esto se va a ir copiando en las imágenes. Pero para hallar los dominios donde se va a ir cumpliendo esto, necesito acotar el argumento este que está aquí entre n y n más 1. Se lo voy a mostrar. ¿Cómo haría para intentar graficar? El proceso siempre lleva tablas. Eso no ha cambiado. Una para n, para el dominio simplificado y para la imagen. Voy a empezar con la identificación. Columna reservada para enteros que yo voy a escoger. Usted escoge el que quiera. Normalmente en el cerca del origen, -1, -2, 1 y 2, para tener varios pedazos. No es necesario un montón. Aquí debe ir el dominio, pero simplificado. El dominio generado por la parte entera. ¿Qué decía la parte entera? Que se acotaba a la izquierda por n y a la derecha por n más 1. Pero eso era cuando la función venía dada como la parte entera de x. Nada más, sin nada dentro que esté estorbando, sumando ni restando. Entonces en la teoría se interpreta así: acote el argumento, porque aquí ponían x, ¿ve?, entre n y n más 1, pero el argumento este no se llama x. Pudo haber sido 2x cuadrado, x más 1, 3x menos 3, etcétera, cualquier cosa. Entonces lo que va a hacer usted es seguir la interpretación. Acote el argumento que ahora se llama, quito esta que no es esta la que estoy trabajando, el argumento se llama x más 1, póngalo aquí mismo. Y despeje para x. Cuando digo dominio simplificado es que x se debe ver acotado por número. El x tiene que estar solito adentro. Pero este sería una ecuación doble. Despéjela, pues. Este 1 pasa restando a la izquierda. Menos 1. ¿Miren? Menor o igual que x. Menor y este 1 pasa restando que n. Eso es lo que voy a poner aquí. Sería n menos 1 menor o igual que x menor que n. La imagen, ¿cómo va a ser? Voy a poner f de x porque hay que poner la imagen. Y este menos 2, este 2 no está sujeto a parte entera, cópielo. La parte entera de todo esto por definición debe salir n, póngale n nada más. Y este no lleva parte entera, escríbalo tal y como está. ¿Qué quiere decir? Recuerde que estos n van a ser sustituidos por enteros. Al final lo que le va a tocar a graficar a usted son pedazos de parábola. Nomás que van a ser cóncavas hacia abajo. La gráfica sería así, mire. Cerrada a la izquierda, de repente otra está allá arriba. Este sería abierto a la derecha, cerrado a la izquierda. Van parábola porque, mire, cuando n valga 0, es esta parábola cóncava hacia abajo. Pero va a ser un pedazo aquí. Cuando valga 1, 2, menos 3x cuadrado, otro pedazo. Y las gráficas se van a parecer más o menos a esto. Así, mire.
Ya no son rectas. Depende de la forma que le den. Así se va viendo esto. Pero no he terminado. Hago un par de ejemplos. -1, lo clásico, 0 y 1. A ver qué pasa. Mire, para que vea usted. Este es para que no vayan redondos a cálculo con funciones seccionadas, partes enteras y demás. Porque esta es una función seccionada también. No se puede ir completamente en 0. Aquí digo, x estaría acotado desde hasta. Solo sustituya. Como vale -1, aquí me queda -2. Como vale -1, aquí me queda -1. La imagen que va a hacer, ponga f de x y sustituya. N vale -1, que es el que va a sustituir. La x queda vivita y coleando. Sería -2 menos 3x cuadrado, que todos sabemos que es una parábola. Le toca graficar parábola, pero va a tomar este pedacito nada más. Cuando vale 0, perfecto. X varía desde cerrado hasta abierto, según el orden que tengo aquí. Sería 0, sería -1 y llegaría hasta 0. La imagen, ¿cuál va a ser? ¿Qué va a tener que graficar para saber qué porción va a tomar? Como vale 0, aquí me quedaría 0, me queda menos 3x cuadrado. Que sería otra parabolita cóncava hacia abajo, pero este pedacito nada más. Cuando vale 1, con 3 pedazos es suficiente. X varía desde cerrado, según este orden, hasta. ¿Estamos? Entonces empiezo. Dice que es n-1. Aquí sería, como vale 1, sería 0, ¿no? Puedo ver que se va conectando. Este termina en 1 y este lo arranca en 1. Termina en 0, lo arranca en 0. Esas observaciones nada más. Y aquí sería 1. ¿Cuál es la imagen? ¿Cómo no? ¿Qué tiene que graficar? Porque a eso es lo que va a recortar. Como vale 1, n, sería 2 menos 3x cuadrado. Pues por eso les decía que lo que va quedando en la gráfica son estas porciones así, cerradas a la izquierda, todas, y abiertas a la derecha. Se van viendo así, ya no son graditas, no son como esta, pues. Ya no son como esta, pues. No, ¿por qué? Porque aquí se genera esta que no lleva parte entera debe quedar tal y como está la variable, y eso genera las funciones cuadráticas. Entonces aquí más o menos termino lo que es la gráfica de función parte entera. Para que se complete este material y ustedes lo puedan revisar, yo les voy a mandar esto para que lo revisen. Quizás no vamos a andar hablando de gráficas para graficar en el examen, sino que más o menos tuvieran conocimiento y no fuéramos tan redondos del todo a esa última parte de los contenidos. Aquí no es la gráfica con tabla. Mire, en esta parte también les hablan de un tipo de funciones, algunas funciones especiales. Una de las funciones especiales, para que las conozca, es la función parte entera. Esa sí es parte del contenido que ya lo explicamos. Y más o menos la gráfica, bastante rápido, pero visto. Otro tipo de función es la que conocen como función mantisa. Con algunas funciones especiales por su gráfica. ¿Por qué especiales? Porque en otros cursos se necesitan para ver ciertas características. Miren lo que dice la función mantisa. ¿Eh? Es una función a trozo que hace corresponder a cada número del mismo número menos su parte entera. Eso está escrito así. ¿Ve? Si usted aplica el método de gráfica, no este, porque estos son puntos, lo que acabo de mostrarle, mira que llega, mire qué belleza de gráfica. Son este montón de pedacitos así, que parecen cercos con púas para que no se pueda usted meter a un solar, dicen por allá. Otra es la función signo, la que llaman función signo. ¿Qué es la función signo? Mire, es una función atroz, es como una categoría especial. Mire, que hace corresponder a un intervalo un número específico. Se nota por f de x igual a signo de x, que se define como una función seccionada. Dice, va a ser -1 cuando x sea negativo. Va a ser 0 cuando x sea 0. Y va a ser 1 cuando x sea positivo. Es decir, son horizontales. Una recta horizontal que pasa por -1, pero de menos infinito a 0 abierto. 0, que es un punto, cuando valga 0. Y 1 positivo. Esta gráfica es esta. Aquí tengo la gráfica que también se las dan. Miren. Este sería -1, para x menor que 0, pero abierto, ¿no? 0, que es este punto, y la otra es cuando vale 1. Esa es función signo. Y hacen unos comentarios también. Y luego le hablan de la función valor absoluto, ¿no? La función valor absoluto, nosotros sabemos cómo graficar esto con lo que yo les dije, pero también lo puedo hacer por definición, lo que les mostraba. La transforman en una función seccionada, hacen las dos ramas esas, esta sería una recta creciente, esta decreciente, y se juntan exactamente en ese vértice. Y por último, y con esto termino, déjenme echar un poquito de agua en la fosa nasales.
Agua salinizada. Mira, por último, fuera del contenido también, pero para que lo miremos. Mire, cómo graficar una función valor absoluto cuando el argumento del valor absoluto no es lineal. Solo eso nada más. Mire, ¿cómo hacer esa gráfica? Pues mire lo que se hace aquí. No es complicado. Entonces, lo que se hace normalmente primero, de forma directa, no con el método que está ahí, es graficar la parábola sin valor absoluto, sin barra. Los intersectos, todo, esa parábola se miraría más o menos así, ¿ve? Por aquí está el vértice abajo. Es con cabeza arriba, con todo lo que conozco, encuentro los vértices, el intersecto, ya todo lo que usted ya sabe. El eje de simetría. Ya la tengo. Sin la barra. ¿Qué es lo que hacen las barras? Está claro que nosotros sabemos que el valor absoluto de un número siempre es mayor o igual que cero. No puede ser negativo. Entonces, el valor absoluto alrededor de una imagen, porque esta es una imagen, aplicado a una imagen, esta es la imagen, lo que hace es que la gráfica que quede en la parte negativa, pase a la parte positiva, porque eso lo elimina el signo. Por ejemplo, esto más o menos se lo explico así. Mira, color verde. Este gráfico originalmente pudo haber sido así, ¿ves? Esta gráfica ya queda en la parte de Y positivo. Estos son los Y positivos. Recuerden que estamos hablando de valor absoluto de esa f de x, así, ¿ves? Imagine que la f de x es la cuadrática y le estoy tomando barras. Lo que quiere decir es que esa gráfica tengo que subirla, tomar el simétrico respecto al eje x, pues. Si este punto es negativo para x, supóngase que es -1, un -1 medio, pongamos, inventado. ¿Qué pasa cuando aplique el valor absoluto? Entonces se toma y se sube a la parte positiva del eje Y. Son simétricos. De -1 medio pasa a 1 medio porque lo que le aplicó fue el valor absoluto. Entonces lo que uno hace cuando hace esa gráfica solo es reflejar la gráfica de acuerdo a la proyección con el eje X, una simetría con respecto al eje X. Este punto simétrico estaría allá, y lo que hago es esto más o menos. Si la gráfica hubiese sido, pongo otra, ¿qué tal si la gráfica hubiese sido así? Y no necesariamente esa cuadrática, de cualquier función. Imagínense que tengo una gráfica parecida a esto. Hago esta gráfica así. Así. Esa es la gráfica. Ese es f de x. No sé qué función es ni me interesa. Y le digo, bueno, y hágame la gráfica y aplique barras a eso. ¿Qué está haciendo esas barras a la imagen anterior? Este era un y. Lo que estoy haciendo es que le estoy quitando el signo a la función, pero no la forma. Eso quiere decir que la parte de la función que ya está sobre el eje X se queda ahí, porque ahí los y todos corresponden a y positivos. El valor absoluto de un número positivo sigue siendo el mismo, pues. El problema es cuando tomen las imágenes cuando es negativo el número. Dice la teoría que el valor absoluto será positivo. Es decir que este está permitido en el eje X, ahí se queda. Este está permitido, ahí se queda. Este ahí se queda y todo lo que está en la parte superior. El conflicto es con esto que está abajo. Hay que subirlo. ¿Pero cómo se sube? A través de simétricos. Color negro. Este punto a la misma distancia del eje X, pero en la parte de arriba, ¿no? Esos son los simétricos, así como él los mostraba a ustedes, ¿no? Y la forma sería la misma, es decir, cada forma sería más o menos tipo B, así, ¿ve? Y la de abajo hay que quitarla. Esta no estaría, ¿ve? Porque pasaría a la parte superior. Ya estoy obteniendo la gráfica con el valor absoluto. Esta otra tiene que ser sometida al mismo escrutinio. Este punto, más o menos está aquí, allá sobre el eje X sería esto, a la misma distancia, a través de un segmento perpendicular allá. Y la gráfica haría esto. ¿Bien? Y la parte de abajo, si no la quiero quitar, la dejo punteada para recordar que ahí estuvo. Esa sería la gráfica de la función valor absoluto. En la práctica, entonces, podría venir el valor absoluto de cualquier función. Yo la grafico con los métodos que conozco y lo último que quedo haciendo es proyectando a la parte superior, llevando sobre el eje X. Y si nada de la gráfica estuviera debajo del eje X, se queda tal y como está. ¿Qué tal si la gráfica fuera así? Y la parábola es de esta forma, ¿no? Esta es la gráfica de Y igual a f de x. Y me dicen, vaya, no, grafíqueme valor absoluto de f de x. Digo yo, bueno, lo que tengo que hacer es subir la gráfica si está en la parte negativa del eje Y o debajo del eje X. Pero como no hay, la gráfica es esta. Sigue siendo la misma. Pues aquí lo que le están mostrando. Solo tiene que subir las porciones de la gráfica a través de usando simetría, pues. Pero con respecto al eje X. Ese es el efecto que hacen las barras. O le dicen, bueno, pues,
Ellos no lo dicen así. Le dicen, mire, si aplica la definición, te va a tocar esto. Lo que hacen es tomar la variación de signo de ese polinomio cuadrático y me queda esto, ¿no? Va a ser positiva hasta 2 cuando yo encuentre la variación de signo, la tabla, que usted conoció, decir que se aplica. Va a ser negativo los x de 2 a 3 y va a ser positivo. Esta es la variación que usted encontró y que sabe hacer. ¿Qué quiere decir eso? Para encontrar la función seccionada correspondiente a ese valor absoluto, lo que hace es reescribirlo. Dice, como sabe que los x son positivos de menos infinito a 2, eso está aquí, ese argumento ya sabe que va a ser positivo, ese es el signo. Entonces las barras solo se borran, es esto, ¿no? Pero ¿dónde va a ocurrir eso? De menos infinito a 2, se escribe así, ¿ve? Sabe que es negativa de 2 a 3. De 2 a 3, negativa. Entonces, si es negativa, ¿qué hace? Elimine las barras, pero tome lo opuesto. Eso es lo que está dicho aquí, miren. De 2 a 3. ¿Sí? Luego, ¿y qué pasa de 3 a más infinito? Vuelve a ser positiva. Son 3 variaciones de signo. Quite sobre el valor absoluto, pero dígalo, de 3 en adelante. Y grafique estas 3 cosas. Va a llegar a esta misma respuesta, ¿eh? Pero más largo. Más complicado porque le toca hacer las barras. Ahora, si la función esta es complicada, entonces le va a tocar hacer esto, transformarla en una seccional y luego aplicar lo que vimos. Pero con el valor absoluto, si yo tengo y igual al valor absoluto de f de x, entonces lo normal es graficar la función con lo que usted conoce, esta sin la barra. Y por último, solo queda subiendo lo que esté debajo de la x para arriba, por proyecciones mediante la simetría. Ahora sí, compañeros, fue un placer haber estado con ustedes en clase. Más de hoy ya no nos encontramos dando clases como lo hemos hecho estos días anteriores. Fue un placer. Espero que les haya sido útil. Voy a parar el video, permítanme pararlo para terminar de platicar. Que les haya